Esto no es nuevo. Esta idea de Cristo terrestre puede estar camuflado también en grandes mitos que tiene la humanidad a partir de todos los contactos que la humanidad ha tenido en distintas culturas con seres extraordinarios que han conducido su devenir. Es un caso ícono de Valparaíso que la gente antigua de Valparaíso sabe que es así porque había 620 personas observando ese avistamiento. Nos llama la atención y nos refleja nuevamente de que este fenómeno es muy interesante y que a veces juega con los testigos. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y una de las posibilidades que a mí más me llena la cabeza, que más me abre la mente a entender, es que no estamos solos, que quizás hay otros seres, hay otras formas de vida que nos acompañan. Y el fenómeno ovni, sin duda, es un campo lleno de exploración, un campo al cual debemos ir con mucho cuidado, porque también es complejo de entender, es diverso, es complicado, pero hay muchas personas que han entendido o que han querido mejor ahondar muchísimo en este tema, estudiando casos, yendo a los testigos, que siempre les digo aquí en Ventana al Misterio, son los más importantes, no solamente en este tipo de historias, sino en todo el tema que abarca el misterio, en la cantidad de historias que podemos contar. Los testimonios, sin duda, enriquecen todo ese conocimiento que vamos captando. Y hace poco hacía un video aquí con Juan Jesús Vallejo, que a propósito les voy a dejar recomendado ese video, sobre los ovnis en el Amazonas colombiano, peruano y brasilero. Y de ahí surgió una teoría bastante interesante, que no es una teoría nueva, quiero decirles, esto es un tema del que ya se está hablando hace rato, y es de los famosos OSNIs o objetos submarinos no identificados. Y en este canal de YouTube, hasta el momento, no hemos hablado de ese tema. Así que hoy vamos a enfocarnos en unos casos bien particulares que nos llegan de un país que tenemos aquí muy cerca, con dos invitados que les tengo el día de hoy, que además, señores, quiero decirles que han investigado no solo este caso, sino todo el tema ufológico, mejor dicho, de la manera más juiciosa que ustedes puedan imaginar. Y para hablar de esos casos, pues les voy a recomendar este libro, OVNIs desde Chile. Este libro, que además es una recopilación de los casos más importantes que se han presentado en ese país, pero además también es una reflexión acerca del fenómeno ufológico, la investigación, los casos más importantes, y todo esto pues se relaciona también con el último informe que hizo el Pentágono sobre la existencia de estos fenómenos aéreos no identificados. Este libro está escrito por varios personajes. Uno de ellos es Rodrigo Bravo, el otro es Rodrigo Fuenzalida y el otro es Marcelo Moya. Pues quiero decirles, señores, que el día de hoy, aquí en Ventana al Misterio, tenemos a dos de estos autores. Aquí los ven ustedes. Arriba, Rodrigo Bravo, que además es piloto. Y abajo tenemos a Rodrigo Fuenzalina, que se ha dedicado casi que toda su vida a investigar este fenómeno ufológico. Señores, bienvenidos aquí a Ventana al Misterio. Hola, Joana, muy buenos días o buenas noches a la hora que este programa se pueda emitir y se repita. Gracias por la invitación y, como siempre, un agrado poder estar contigo. Gracias, Rodrigo. Y el otro Rodrigo, aquí voy a tener una confusión al saludarlos a los dos. Creo que al de arriba le voy a decir Bravo para Sí, que se entremos distingue. ahí en confianza.
Muchas gracias, Joana, por la invitación a tu programa y esperamos, bueno, ayudar a la reflexión de este tema que está tan de boga y del cual hay mucha data por conversar. Así es, compañeros. Miren, yo lo que quiero primero es que hablemos de este libro, porque esta edición, que además me llegó desde Chile, quiero decirles aquí a todos los que me ven, es la tercera edición de este libro, que además está súper interesante porque tiene una cantidad de casos de verdad que vale mucho la pena y, como les decía al inicio, a todos los que nos ven, reflexiones sobre el fenómeno ufológico. Y yo quisiera empezar con Rodrigo Fuenzalina preguntándole precisamente sobre qué tan difícil es investigar y tratar de entender el fenómeno ovni. Tu pregunta es vital porque no es fácil investigar algo del cual solamente tenemos ciertos indicios y que tenemos que ir trabajando a partir de testimonios, algunas probables evidencias en el área, fotografías o videos, y de ahí construir un marco en el cual nos vamos a mover con la finalidad de analizar lo más críticamente la data y llegar a puerto. Es un trabajo largo que requiere del escrutinio también de varias disciplinas. El ufólogo, diría yo, que debe tener muchas herramientas y muchos consultores al respecto. Y es un trabajo que requiere, sobre todo, insisto, análisis crítico, pero la suficiente también humildad de poder reconocer cuando se está en presencia de algo que no es explicarlo en términos convencionales. Sí, creo que eso es lo retador de este Sí, fenómeno, y es tratar de entender esa línea en la cual, claro, nos apasionan estos temas, nos claro. apasionan los casos, hay una cantidad de testimonios al respecto, pero también cómo logramos entender si esos casos, o más bien clasificar si esos casos son o no objetos voladores no identificados. Rodrigo Bravo, hablábamos antes de iniciar esta grabación sobre un nuevo estudio de Harvard de hace muy poco, exactamente estoy buscando acá la fecha, del 14 de junio, en el cual nos hablan precisamente de que esa universidad tan prestigiosa, a través de un estudio, pues sugiere que los extraterrestres viven entre nosotros, que eso también nos daría un poco de credibilidad a quienes creemos en este tipo de fenómenos, pero además nos hablan de una posibilidad, que sean criptoterrestres. Y yo quisiera, Rodrigo Bravo, que nos ayudaras a entender un poco eso, de qué se trata toda esta información que ahora nos está dando una universidad tan prestigiosa, y que además nos abre también la posibilidad de entender un poco más este fenómeno. Quería felicitarte, Joana, porque veo que tu canal cada vez tiene una mayor cantidad de seguidores y eso habla o refleja el gran esfuerzo y trabajo que tú has hecho. Yo tuve la suerte de ser invitado hace un tiempo atrás y hoy día vuelvo a ver tu canal en YouTube. Es decir, lo estoy siguiendo, pero ahora me fijo en cuántos suscriptores tiene y en realidad después de 224 videos ya está subiendo bastante considerable, casi los 7000. Por lo tanto, creo que va muy bien y te felicito por el trabajo que haces. La cantidad de temas que se están tocando acá son de interés masivo y eso yo creo que también refleja tu esfuerzo y tu trabajo que por supuesto hay detrás de un canal, todo lo que es la producción. Gracias, Rodrigo. Dicho eso, bueno, el tema de los criptoterrestres no es nuevo, ¿eh? Eso es, lo que pasa es que ahora se hace una publicación formal de tal manera de aún profundizar lo que tú bien dijiste, que es la posibilidad. En este tema hay cosas que son claves o puntos que son, yo diría, como de inflexión. Uno de esos, y en ese sentido nosotros lo hemos discutido en otros programas donde tú también has participado, es la famosa clasificación o el informe que se hizo el 25 de junio del 2021, donde oficialmente
el Pentágono de Estados Unidos, mandatado por el Congreso, reconoce que existen los fenómenos aéreos no identificados, los UAP. Y en el punto 7 señala además que son un peligro para la operación aérea. En paralelo, el hecho de que lo reconozca, hoy día ya no es que esté en discusión si este fenómeno existe o no existe. Ajeno a que uno tenga intereses o tenga una idea o una creencia, si se puede llamar, ya hoy día no está en discusión el fenómeno, está en discusión sus orígenes y sus implicancias. Y en este sentido, este artículo del 14 de junio señala que existe una posibilidad bastante alta de que estos fenómenos, estas manifestaciones provengan desde las profundidades del mar. Y eso es una posibilidad bastante loable, ya que el 3/4 de nuestro planeta es agua, es mar, y nuestro conocimiento de esas profundidades también es bastante pobre. Hay sectores que todavía no se han explorado por la profundidad que tienen, es decir, no está la tecnología incluso para llegar a esos lugares, y la verdad que ahí puede pasar cualquier cosa, desde unas formas de vida muy extrañas que en circunstancias muy puntuales se aparecen o se hacen ver o son visibles, y por otro lado, un montón de otras cosas que puede suceder. Es decir, el otro día leí otro artículo que señalaba que, si no me equivoco, en el Monte Everest se habían encontrado restos fósiles de mariscos. Por ende, te está dando a conocer de que el movimiento de aguas va de la mano con lo que es la propiedad de este planeta, que son 4.500 años, 4.500 millones de años, y con vida 3.500 millones de años. En todo ese entorno, entonces esa totalidad de tiempo, y por supuesto la llegada del ser humano, que como Homo sapiens tiene una data de 200.000 años, puede haber sucedido cualquier cosa. Ya el año pasado vimos que había una carretera que se descubrió en las profundidades del mar Mediterráneo y que obviamente dejó a todos perplejos porque hay un cambio antropológico en lo que significa la propia cultura humana. Entonces, dicho eso, es lógico que este tipo de posibilidades, como lo que es la posibilidad, y bien lo recalco, de que venga algún tipo de inteligencia y se encuentre debajo de las aguas, no es algo que sea tan descabellado, o no es algo que una parte de nuestra propia cultura que haya avanzado evolutivamente en conceptos de civilización se haya quedado en las profundidades, tampoco. O sea, hoy día la gracia de esto es que es tanta la información que tenemos que empezar a ordenarlo no se puede encontrar con ciertas sorpresas como esa. Entonces, cuando empezamos después a ver el detalle de la casuística ufológica, hay mucha casuística que ocurre o que son registros o testimonios que provienen desde el mar, de personas que trabajan en el mar, marinos, marina mercante, pescadores, etcétera, etcétera, y que a veces no son tomados en cuenta o se mezclan con los casos que la gente observa en la superficie terrestre. Y ahí hay un punto súper importante, que esos casos se han desatendido, siendo que al parecer deberían ser mucho más o con una mayor cantidad que los que vemos o que están registrados en la Tierra. Así es que no es un fenómeno nuevo. Sí, quizás con falta de exploración, pero no algo que apenas estemos viendo. Y ahí quiero preguntar a Rodrigo Fuenzalida, ¿qué opina de este artículo? Y más que qué opina de este artículo, es también cómo reflexionar acerca de esta información que nos dan, porque es cierto lo que nos decía Rodrigo Bravo, y es, uno, el fenómeno no es nuevo; dos, ya desde hace bastante tiempo nos están confirmando la existencia del fenómeno, eso nadie lo puede poner en duda, empezando porque los gobiernos han admitido que invierten dinero en la investigación de este fenómeno, lo que lo hace completamente real, además de las audiencias que se han presentado en Estados Unidos y también en Reino Unido respecto a los encuentros que militares han tenido con este tipo de objetos. Pero respecto a este artículo de Harvard, ¿qué podemos decir, Rodrigo Fuenzalida? Es interesante que está abierto todavía este abstract, se podría decir que está abierto a que lo vean algunos pares que puedan efectivamente validar algunas o no de las hipótesis, pero ante todo el trabajo, ellos se hacen cargo de muchos de los datos que tenemos a través de los mitos.
Recordemos que, como bien decía acá mi tocayo Rodrigo, esto no es nuevo. Esta idea de cripto terrestre puede estar camuflado también en grandes mitos que tiene la humanidad a partir de todos los contactos que la humanidad ha tenido en distintas culturas con seres extraordinarios que han conducido su devenir. Este estudio hace un análisis de los trabajos de Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, por ejemplo, en el tema de las hadas, los elfos, el tema del folclore, de cómo ese tipo de criaturas han convivido con el hombre, y también se hace cargo un poco de los distintos espectros donde esas formas de vida podrían existir. Como dijo acá Rodrigo también, el hecho de que vivan bajo el agua o vivan bajo las montañas, y que gran parte de las leyendas de algunos mitos que hablan de reinos submarinos o reinos sumergidos en las montañas, pueda tratarse efectivamente de un lenguaje que esté expresando o reverberando la misma naturaleza de lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que yo hace rato vengo reflexionando en esto a raíz de un estudio que estamos haciendo en Patagonia, donde hemos podido ir a lugares donde a partir de un mito llamado la luz mala, por ejemplo, hemos podido constatar la existencia de este fenómeno, pero también hemos podido constatar una cierta recurrencia o frecuencia muy, diría yo, como dije, valga la redundancia, mucha recurrencia de estos fenómenos para pensar que algo que venga tan lejano del universo a la Tierra, es decir, da la idea que tienen un comportamiento localista, el fenómeno ovni, de cuando ingresan a los mares, ingresan a las montañas, salen, entran, es como cuando uno ve la manifestación de algún tipo de animal ingresando a su madriguera. Así se ve muchas veces este tipo de fenómenos. Por lo tanto, lo bueno de este abstract, a mi entender, es que colocó el debate en el mundo académico así full, en el punto donde más se produce la discusión sobre el conocimiento científico, que es directamente en la academia, para revisión de pares, y eso también para mí es súper interesante lo que acaba de ocurrir. Que habla un poco del cambio del paradigma. Exactamente, que empiecen desde la academia, desde los que se consideran también científicos y que son además en algún momento radicales con este tipo de historias, pues que empiecen a hablar de esto, pues también abre la posibilidad a tratar de entender y seguir explorando el fenómeno, que es lo más importante, creo yo. O sea, que ya este tipo de publicaciones existan, deja de calificar a quienes creemos de alguna manera en este fenómeno de loquitos o esos que hablan de cosas raras, etcétera, etcétera. Creo que eso también amplía bastante el espectro para entender, para seguir hablando, para seguir investigando y para tratar también de hablar abiertamente de los hechos y los casos que abarcan este tipo de temáticas. Pero bueno, señores, vamos a entrar en materia precisamente y quería que entráramos con esta información porque eso nos abre también el espectro a las historias que hay en este libro. Porque hoy vamos a hablar de esos objetos submarinos no identificados. Y en este libro, OVNIs desde Chile, sí que hay casos, sí que hay historias que lo dejan a uno, quiero decirles, con la boca abierta. ¿Por qué? Porque muchos de estos testigos que ustedes tuvieron la oportunidad de interactuar con ellos, de hablar con ellos, pues están relacionados además con las fuerzas militares de su país, de Chile. Y creo yo que en ese orden de ideas, de alguna manera eso le da muchísima más fuerza a algunos de estos casos. Eso sí, sin desmeritar a las personas del común que obviamente tienen este tipo de interacción. Pero cuando tú le dices a alguien, sin duda, que hay un militar que me está diciendo que vio un objeto volador no identificado, que el radar, la señal del radar se perdió, que además ellos saben identificar de alguna manera otros objetos que aparecen normalmente y que dicen, no sé cómo explicar esto. Para mí, esos son los mejores casos. Pero entremos en materia y vamos desarrollándolo uno a uno.
Hablemos del primero, que es de agosto del 2012, en Playa Torpederas. Y quiero aquí, por favor, ustedes, señores, que me ayuden también a contextualizarnos un poco geográficamente a quienes no somos de Chile. Este video lo ven no solamente en Colombia, sino que en muchos lugares del mundo. Hay mucha gente que nos escribe, por ejemplo, desde España. Entonces quiero que nos ayuden también en que en cada caso nos ubiquemos geográficamente para entender también con exactitud esto. Quisiera arrancar con Rodrigo Bravo en este caso Sí. para que hablemos de qué se trata. Bueno, qué bueno que nos hiciste ese punto aclaratorio, porque obviamente Chile es un país que es una larga larga y delgada faja de tierra en el hemisferio sur, en América Latina, en América del Sur específicamente, y que colinda con el Océano Pacífico, en casi toda su extensión, que son 6.000 kilómetros de costa. Para hacer una idea, Colombia tiene aproximadamente 3.200, que son entre el Océano Pacífico y el Mar del Caribe, si no me equivoco, con Panamá al centro. Entonces, hagamos una idea de Chile, que son 6.000 kilómetros de costa, y Valparaíso es el famoso puerto de Valparaíso, que es la ciudad capital de la región que tiene su mismo nombre, y que está, digamos, al frente de la capital de Santiago. Es decir, esto está al centro del territorio. En ese lugar ocurre un hecho que puntualmente lo investigó Marcelo Moya, que él, por supuesto, nos dio todos los antecedentes y nos ayudó en cierto modo a ver más que nada los detalles de la redacción de este caso, donde dos pescadores van desde la punta del sector de la playa de las Torpederas, que es una suerte como de la última, justamente que la imagen que se ve ahí es la última punta antes de que se termine la bahía o la gran bahía de Valparaíso. Y estos pescadores desde la parte sur de la bahía van hacia el interior del mar, hacia 13 kilómetros a mar adentro, y en un momento determinado observan algo que sale del agua con una forma triangular, con un color verde, que inicialmente se vio debajo del agua. Y eso es muy significativo porque en algunos casos hay ciertos fenómenos naturales, hay ciertos animales que generan una incandescencia y a veces se confunden con algún tipo de embarcación, o embarcaciones que van abajo, submarinos, literalmente, y que por ese motivo tienen la suerte algunas personas de observarlos desde la superficie. Pues bien, esto no tan solo iluminó por la parte de abajo del agua, sino que además emergió del agua y se colocó volando al lado de esta pequeña embarcación frente a los dos estupefactos testigos, quienes sin hablar nada entre el momento que observaron eso, ven cómo esto se pierde luego en la vertical y se va literalmente volando, y ellos quedan mirando sin ninguna otra respuesta que nada más que tomar su lancha, prender el motor y salir de vuelta hacia la costa, porque después de una cosa como esa, obviamente que no creo que da para seguir pescando. Parece que tengo una visita esta parte. Perdón. Perdón. Aquí no te preocupes, eso es normal. Aquí aparecen todas las mascotas porque quieren salir también haciendo parte de estos videos. El salto fue demasiado elevado. Bueno, perdonen. Ahora sí. Me desarmó el set completo acá. Sigo. Ahí puedes despachar al amigo. Son 4 los que hay acá en esta casa, así que hay que tener ojo con los gatos. Para no perder el hilo, Marcelo Moya se encuentra con uno de sus testigos luego en el hospital de Valparaíso, donde le cuenta con lujo de detalles esta experiencia y le comenta de que él, luego de esto, tenía ciertos problemas, tanto de conciliación de sueño, de comportamiento con otras personas, es decir, efectivamente hay un trauma post-incidente. Y a tal punto que luego él logra sacar el testimonio y, claro, en un momento de esas características, dado el espacio, el lugar, el año, no fue posible hacer un registro ni fotográfico ni fílmico, pero
con el testimonio de estos pescadores queda más que de manifiesto que eso no fue precisamente un tipo de aeronave convencional, sino que literalmente estamos hablando de un OSNI en propiedad completa. Por supuesto que sí. Además, volvemos a lo mismo, la calidad de los testigos y algo que dice Rodrigo Bravo hace un momento, y es después de haber estado en contacto con ese objeto, la conmoción que queda en las personas, precisamente por la impresión tan tremenda de poder entrar en contacto con esto. Rodrigo Fuenzalida, ¿qué podemos decir de este caso? Hay también dentro del libro que ustedes plantean un análisis, unas hipótesis o conclusiones sobre cada uno de estos hechos. Respecto a este como tal, ¿qué podemos decir? No, yo creo que es muy difícil llevarlo a explicaciones convencionales, producto de la cantidad de elementos que nos entrega la observación. Otra cosa interesante es el hecho de que estos casos generalmente ocurren en personas que no tienen ningún tipo de conexión con este tipo de temática, que se ven enfrentados en términos psicológicos a algo que en principio no pueden explicar, a algo que ellos muchas veces tienen conocimiento del área donde están observando este tipo de luces o manifestaciones que vienen bajo el agua, y que no corresponde una vez que uno hace un cruce con ya sea manifestaciones de, por ejemplo, submarinos o cohetería desde la Armada que se estén haciendo ejercicio, no corresponde a ningún tipo diría yo, de esa normativa. Uno dice, ya, aquí estamos en presencia directamente de una OVNI. Sobre todo, que es importante que hay una trayectoria de esto en la historia, es decir, estos fenómenos, los objetos submarinos no identificados, hay que considerar que hubo un interés en los 70, el investigador llamado John Keel, que fue uno de los primeros que pone el ojo en una oleada en Escandinavia en el año 1920-22, y él compara esta oleada de estos submarinos extraños, invisibles o submarinos fantasmas, con otros objetos contemplados en el extremo sur de Latinoamérica y en la Patagonia, que se dan exactamente tanto en la Patagonia, la Antártida, como en Escandinavia. Y en este caso corresponde también ese tipo de mecánica. Es que es súper importante recalcar eso, que es un poco el alcance que hizo en unos programas hace un tiempo atrás Joe Rogan, de Joe Rogan Michokaku, cuando señala que efectivamente que muchos de los fenómenos que hoy día se dan a conocer, que son detectados por distintos tipos de sensores, nos dicen que estamos frente a una realidad material, pero que no puedes corresponder a una realidad material convencional desde la perspectiva que mucha de la tecnología a nivel de drones hipersónicos, no tiene más de 15, 20 años, pero estas cosas vienen hace mucho más atrás. Por lo tanto, aquí estamos presencialmente ante un fenómeno no convencional, de todas maneras. Señores, quisiera preguntarles si en ese punto como tal de ese avistamiento, que es la playa Torpederas, se ha escuchado de algún otro avistamiento, hay otro reporte, ya sea Sí. antiguo o después de este, Sí. que se plantea. Sí, o sea, hay varios similares o parecidos, y que en cierto modo uno los va recogiendo, que nosotros esto lo mencionamos al inicio de ese capítulo, porque el capítulo se llama Fenómenos Anómalos en Transmedia, porque tal cual como en cierto modo se hizo la categorización hoy día de los fenómenos, que son tierra, aire y mar, en este caso apuntamos a los del mar, y para iniciar los fenómenos del mar comenzamos comentando un reporte de 1580 de Pedro Sarmiento y Gamboa en el Estrecho Magallanes, que es uno de los primeros registros escritos en una bitácora de viaje, porque este registro sale en el libro Viaje al Estrecho Magallanes, escrito por el capitán Pedro Sarmiento y Gamboa, que es un libro que relata sus viajes por este sector en 1579-1580. Tiene varias ediciones hasta que el libro definitivo sale en la década del 50 en Argentina. Ahí, en uno de sus... en el día 7 de febrero específicamente de 1580,
el navegante relata que desde las aguas del estrecho Magallanes emerge un objeto de color rojo con la forma de un escudo. Lo hice con el lenguaje de esa época. Y que sale y vuela sobre la superficie, llega a la orilla, sube una loma en el sector suroeste, es decir, él iba navegando desde el Océano Pacífico hacia el Atlántico, es decir, hacia la isla Grande Tierra del Fuego. Este fenómeno, este objeto, como quieran llamarlo, se acerca, sube una loma en vuelo, y en esta loma no tan solo cambia de color, sino que además cambia de forma, se alarga y un escudo pasa a ser una lanza, que es como lo describe con los conocimientos técnicos de esa época, porque asociamos que en esa época las lanzas y los escudos eran parte de un equipamiento militar. Y luego de que se alarga y cambia de color de rojo a blanco, comienza a desvanecerse y desaparece. Bueno, ese es uno de los primeros registros de un fenómeno similar al que nosotros analizamos, que venía del 2012, con algo que emerge desde las profundidades del mar, es observado por gente que está navegando, sale del lugar donde se observa, vuela hacia otro sector y se desaparece. En el caso de las torpederas del 2012, esto se va hacia el cielo y se desaparece en el cielo. En el caso de Pedro Sarmiento y Gamboa, esto se desplaza en vuelo hacia la orilla, hacia la isla Tierra del Fuego, sube una colina que había en el lugar, y en esta colina cambia de forma y de color hasta que se hace invisible o se desaparece. La pregunta es, sabemos que hay diferencia entre estos fenómenos. El de Valparaíso es de color verde, pero también sale debajo del agua, también hace un sobrevuelo sobre el agua y también se va en vuelo en este caso, hacia el cielo. En el de Pedro Sarmiento Gamboa, que es de 1580, esto vuela lentamente hasta la orilla, y la orilla también se eleva en una colina hasta que se desintegra o se desaparece. En ambos casos viene la pregunta, ¿qué es lo que es eso? Porque en el año 2012 uno podría decir, bueno, es tecnología china, que de una u otra forma están trabajando hace muchos años, ya hasta esa explicación, que incluso llega a ser ridícula, puede ser tomada como una posibilidad para los tiempos en que vivimos o para ese momento. Pero en 1580, porque Pedro Sarmiento Gamboa era navegante, matemático, filósofo, tenía varias competencias, dejó un registro absolutamente técnico, sin ninguna interpretación religiosa. Nosotros acá tenemos el conquistador Pedro Valdivia, un capitán español que fue el que fundó la ciudad de Santiago. En una de sus 12 cartas al rey Carlos V de España le cuenta que desde el cielo bajó el apóstol Santiago en un caballo blanco en medio de una batalla con araucanos, que le llamaban ellos al agente de la cultura mapuche, y que con ese espanto los indígenas arrancaron y dejaron de atacarlos, pero él le da una figura y una connotación religiosa. En el caso de Pedro Sarmiento, esa carta de Pedro Valdivia es de 1550. 40 años después, el navegante español, en 1580, hace en su bitácora un registro, pero lo deja sin interpretación, solamente describe textual lo que observó, que aún complejiza más esto, porque al ocupar tecnicismos marítimos sin interpretaciones religiosas ni teológicas, obviamente refleja que eso es algo absolutamente anormal, ni incluso no para 1580, para hoy día. Entonces, este ejercicio de salto histórico, donde nosotros vamos haciendo como esta ufología comparada, sobre todo en los casos marítimos, es quizás como uno de los tantos aportes que hace este libro, al dejarlo en claro de que esta hipótesis que hoy día conversábamos de los criptoterrestres parece que no está tan perdida en lo que significa buscar o tratar de buscar una explicación a estas manifestaciones. Completamente cierto, y es que sin duda, y acá lo hemos dicho junto con otros invitados y en otros temas, sin duda los fenómenos siempre han estado presentes, evolucionan también dependiendo del conocimiento, de la cultura, de la persona cual puede experimentar ese contacto y de las creencias que esa persona tenga, asimismo va a interpretar esos fenómenos. Y eso es lo que hace que este ejemplo que nos acaba de dar Rodrigo Bravo pues sea el más sensato de todos. Antiguamente en esa leyenda se hablaba de
precisamente un escudo y una lanza, porque era lo que utilizaban en esa época. Ahora hablamos de interpretarlo quizás como drones, como objetos voladores no identificados, UAP, todos estos tecnicismos que tenemos actualmente y que podemos precisamente, debido a nuestro conocimiento, pues irlos ahí mezclando con este fenómeno que no vamos a saber exactamente qué es, no lo vamos a poder descifrar, pero sin duda, en medida que vamos conociendo más casos, donde tenemos más información, pues vamos también evaluando un poco más ese tipo de hechos que se presentan. Y a mí uno de los casos que más me impactó dentro de este libro, OVNIs desde Chile, que aquí tenemos a dos de sus autores, pero también está Marcelo Moya, que hace parte de este libro. Un saludo para él. Fue uno que ustedes llamaron OVNI de Año Nuevo, y esto se presentó más o menos en la década de los 70, muy cerca Viña del Mar. Yo creo que muchos tenemos esa referencia de ese lugar porque es muy conocido por el festival de música que se hace allí. De pronto es un poco más referente para muchos alrededor del mundo. Y me impresiona la descripción de este avistamiento, porque los testigos o el testigo habla de que este objeto tenía una forma de plato y un color fluorescente. Rodrigo Fuensalina, ¿qué podemos contarle a las personas de este famoso OVNI de Año Nuevo? Bueno, esta observación es muy interesante porque se da dentro de una mecánica de celebración y fue visto desde varias perspectivas, varios puntos. El avistamiento comienza como muchos otros objetos submarinos no identificados, donde los reportes señalan de un brillo, una fosforescencia que se empieza a ver bajo el mar. Posteriormente, esto fue posterior al lanzamiento de los fuegos artificiales de aquel año, y los observadores señalan que en un minuto determinado esta fosforescencia comenzó a dejar ver un cuerpo que empieza a emerger del mar y se coloca frente a varios observadores. Y tengo entendido que el tamaño, según lo analizado por Marcelo, era un objeto bastante grande. Tengo entendido que hay gente de distintos puntos de Valparaíso, del Hotel Miramar, etc. Fue visto también desde una embarcación esta observación, y aparentemente el objeto habría irradiado una gran cantidad de energía y permaneció por un tiempo visible de bastante, lo cual permitió justamente a la gente especular sobre la posibilidad de que estuviera en presencia de algo bastante extraño. Yo encuentro que tanto la observación desde tierra, desde una embarcación, la duración del fenómeno, la dimensión del fenómeno también, que era un objeto enorme, diría yo, la manera o la mecánica como esto se eleva desde el mar, también permite descartar un montón de cosas de una. Claro, porque sin duda alguna lo primero que van a decir quienes no creen en este tipo de fenómenos es que era parte de los juegos artificiales. Y No. miren, en la fotografía que les puse ahí, esa más o menos era la embarcación en la cual iban estas personas. Exacto. Como nos explicó muy bien Rodrigo, estaban en una fecha de celebración, era 1 de enero. Habían juegos artificiales, sí, hubo fuegos artificiales, pero este fenómeno pasó, tengo entendido, mucho tiempo después de que se dieron esos juegos. Y ahí sí, viene lo interesante. Y duró cerca de un minuto, lo cual da tiempo para comenzar a ver bastantes detalles. Es decir, un minuto es una fosforescencia que comienza bajo el mar, emerge un objeto, eso es esencial. Es decir, un fuego artificial es esto, no es una estructura sólida, luminosa, destellante, no.
Hoy día yo creo que con los drones se pueden imitar ovnis, pero no se puede replicar en un año nuevo, en aquel entonces, algo que puede asemejarse a lo que está escrito en el libro, en absoluto. Así es, Rodrigo Bravo, sí. Quiero hacer un pequeño comentario. Este libro para mí, el OVNI desde Chile, es un libro que marcó un momento bastante especial en mi vida, en lo personal me refiero, en el momento que estuvimos trabajándolo y todo, y me sonaba mucho la palabra el Argonauta, que era el nombre de la embarcación. Y me sonaba, y me sonaba, y me sonaba, y la verdad que buscando en el cajón de los recuerdos, me encontré con una foto de mis papás de 1969, que si se puede apreciar ahí, sale y dice el Argonauta. La estamos viendo. Ay, Sí, qué señor. sintonía. Entonces, claramente, este libro para mí marcó muchas cosas, Qué sobre todo sintonía. porque, bueno, en el momento que lo estábamos escribiendo, tenía en ese entonces mi mamá muy enferma y bueno, ya falleció, pero coincidió exactamente con este caso cuando empezamos a revisarlo y a hacer nuestros procesos de edición. Entonces, bueno, ajeno a que el Argonauta era un barco real que está evidenciado, aparte de eso, lo que aquí llama la atención es que esto lo vieron 620 pasajeros, 620 personas fueron testigos de esta observación a mediados de los 70. Por ende, acá en el caso inicial eran dos. Hay una subjetividad que también puede ser trabajada, pero aquí cuando ya esto se hizo común, y como bien señalaba Marcelo, es un caso ícono de Valparaíso que la gente antigua de Valparaíso sabe que es así porque habían 620 personas observando ese avistamiento. Nos llama la atención y nos refleja nuevamente de que este fenómeno es muy interesante y que a veces juega con los testigos. Así es, y ese dato que nos da Rodrigo Bravo, de verdad que hace que este caso sea aún más interesante, porque estamos hablando de una recopilación de una cantidad de testimonios de personas que no es uno, no es dos, como lo hablamos en el inicio, sino más de 600 personas que efectivamente coinciden con haber visto ese fenómeno, haberlo visualizado, cómo salía del agua, cómo jugaba, cómo se movía. Y ahí es cuando uno dice, es imposible poner a tantas personas de acuerdo para que de alguna manera digan mentira o coincidan en algo que no vieron. Eso creo sin duda que le da una fuerza muy interesante a este caso. No sé ustedes qué opinan. De todas maneras, sobre todo el detalle que se despliega en vertical el objeto y manteniendo toda su estructura, y eso es corroborado por toda esta cantidad de testigos. Las personas saben diferenciar muchas veces entre algo que están viendo, que puede ser muy vistoso, a algo que los desestructura y que te golpea en lo cotidiano. Confundir esto con fuego artificial o otra cosa no tiene, a mi entender, parangón. Está claro que es un fenómeno de estos de los que nos estamos interesados en saber finalmente qué son. Así es. Así es, sin duda alguna, Sí. esto le da fuerza a este testimonio. Ahora vamos a pasar a otro, señores, que también me llama muchísimo la atención porque fue un encuentro de la Armada chilena. Y aquí venimos a esos casos de personas que están educadas, que saben además a qué se enfrentan, si hablamos de los peligros de la guerra o de armamentos que están diseñados precisamente para esto y que obviamente tienen que conocerlo a la perfección, que saben a qué se enfrentan cuando son peligros bélicos y que por eso mismo saben identificar cuando son objetos que definitivamente no hay una explicación para ellos. Y estoy hablando del caso del barco fantasma de julio del 2009, donde precisamente está involucrada todo el tema de la Armada chilena, porque además
debido a este avistamiento, pues los equipos dejaron de funcionar. ¿Cómo es esta historia? ¿Cuál de los dos quiere hablar de este caso? Adelante, Bravo. Bueno, este caso también no es tan antiguo, es de julio del 2009 y ocurre en una lancha de estas de patrullaje de la Armada en el sector sur de Chile, desde la isla de Chiloé, que es a la altura más o menos como de Bariloche, un poquitito más al sur, para hacer como la línea, el símil con la República Argentina. Y desde esa isla, en el norte específicamente de Ancud, va esta embarcación para seguir la línea costa y poder llegar hasta Valdivia. Esto es el traslado cruzando una región a otra, en una navegación que no sé las millas náuticas, pero en kilómetros son alrededor de 300, 400 kilómetros. En el intermedio del trayecto, en los radares de esta embarcación, aparece una figura de... o sea, a 3 millas aparece un eco radar de una embarcación de 100 metros aproximado y que se acerca en forma bastante rápida y que en menos de 3 millas el personal sale a observar es que está esta embarcación que tenía todas las características de ser un buque mayor. Imagínense un buque de 100 metros de largo, que en este caso sería un buque esos que están llenos de container, como para hacernos una idea, y resulta que se encuentran con que no hay nada, pero eso sigue apareciendo en el radar. Entonces, fíjate que lo que nos llamó la atención de este caso es que a nivel de Armada, este es un caso que conocimos de primera fuente de la persona que hizo la denuncia, que es el que precisamente el radarista que estaba a cargo, y que coincide con un reporte, pero es aeronáutico de 1986, donde en el aeropuerto de Santiago se observa en el radar una cosa que estuvo 3 minutos en el umbral de la pista 17, pero fue el agente de apoyo terrestre y no veía nada. Y eso seguía apareciendo en el radar. Bueno, aquí en el caso de la Armada lo mismo, esto estaba en la superficie, navegando y no se observa nada y no se observó nada por varios minutos. Entonces llegamos a un punto que es súper complejo porque nosotros sabemos que existe tecnología como para invisibilizar, desde el punto de vista del ojo humano, algunos elementos, algunas cosas muy sencillas, o hay unas suertes como de mallas de mimetismo que hacen que se invisibilice, ¿no es cierto?, lo que está atrás. Pero ya una estructura completa, esto pasa a ser un capítulo del archivo X, porque esto, ¿cómo lo haces para que en algún momento, porque si bien puede estar invisibilizado, ¿cómo haces para que un radar, que un equipo de detección electrónica que emite una señal electromagnética, rebote esa señal? Y la verdad que al mirarlo te encuentras con que no hay nada. Es algo bastante complejo. Lo habíamos visto desde el punto de vista aeronáutico, como ovnis en el caso del 86 o algún otro que generalmente sucede al revés, que se observa el fenómeno a simple vista pero no se detecta en el radar. Acá es uno de los, yo diría, únicos que se observa en presentación en un radar de navegación marítima y se observa por varios minutos y a simple vista no se ve nada. Eso refleja lo complejo que es este fenómeno y que este caso, que perfectamente puede estar ajeno a lo que significa el mundo ufológico, nosotros tenemos que incluirlo porque hay coincidencia con otros reportes de otras áreas, como el caso aeronáutico que mencioné del año 86, y que sin duda hacen aún más complejo el estudio de esto porque en realidad, bueno, la pregunta nosotros nos hacemos, y de hecho la conclusión de ese caso es ¿qué es lo que es eso? Si nosotros no sabemos qué es lo que es eso. Sí, yo creo que esa es la gran pregunta en casi que la mayoría de los casos del fenómeno ufológico. Y Rodrigo Bravo nos decía algo bien interesante, fue en salida, y es generalmente, este tipo de objetos se pueden ver, mas no registrar en el radar. ¿Sí? No salen registrados en el radar. Acá pasa todo lo contrario. Y aquí quiero preguntarle, desde su experiencia, ¿cree usted que el fenómeno de alguna manera juega con nosotros? Se presenta de tantas maneras que es lo que precisamente
hace que no podamos entenderlo? Lo que pasa es que hay un ejemplo que anda dando vuelta, por ahí Gary Nolan lo ha colocado, que él compara la inteligencia del ovni como nosotros con las hormigas. Es decir, hay una distancia enorme entre nosotros y la comprensión de la realidad que puedan tener las hormigas. Y nosotros que tenemos un cierto desarrollo bastante complejo, entre paréntesis, no somos capaces de comunicarnos con este tipo de expresión de la realidad, con estos pequeños insectos que son también importantes dentro del balance de la naturaleza. ¿Cómo será con otra probable inteligencia que quizás, más que intentar jugar con nosotros podamos estar interpretando como juego ciertos atisbos de comunicación que simplemente no podemos codificar o no podemos entender? Es posible que esto también tenga su propio propósito. Me refiero a que esta realidad, como lo plantea Jacques Vallée, que en cada expresión de un fenómeno ovni, el ovni genera como un escenario donde se va a mover y va a tener todas las variables controladas. Nosotros estemos dentro de ese juego, de esa inteligencia, no sé con qué objetivo, porque no sabemos lo que son, pero está claro que ese juego produce un efecto, por lo menos psicológico, en los perceptores. La gente que tiene acceso a esto ya nunca fueron los mismos, es decir, algo les pasa en su switch interior. Quizá uno pueda extraer lo positivo de esta experiencia que nos permita hacer un cierto ejercicio de flexibilidad sobre la realidad y ser capaces de cuestionar las cosas, verlas de manera mucho más fina, y no ser tan rígidos a la hora de acceder a interpretar lo que nos rodea y el universo del cual somos parte. Porque si tiene este nivel de flexibilidad producto de un fenómeno de este tipo, implica que esto nos está generando una matriz para más adelante, quizás en eones de generaciones, poder comprender esto. Algo que todavía nos queda, como decimos en Chile, como poncho. Sí, definitivamente cada caso es más sorprendente y entenderlo también se hace aún más complejo. Otro caso que está planteado aquí, ya saben, en este libro, OVNIs desde Chile, que ya les vamos a dar toda la información porque sé que escuchando estas historias, todos los que están viendo este video van a querer ir a buscar este espectacular libro. Ahora les vamos a hablar de él directamente para que lo consigan. Hay otro caso que tiene que ver precisamente con militares y es un caso también muy, muy cercano a nuestra época, es del 2002 y es un objeto que sale del mar frente a dos soldados, Sí. Pero lo más interesante de todo esto, que a mí de verdad me puso, pero a leerme todo ese capítulo, inmediatamente fue: estos dos soldados están allí vigilando, avistan un objeto, el soldado 1 sale corriendo a darle información y el soldado 2, atención a estos señores, desaparece. Sí. Desaparece durante 4 horas. ¿Cómo es esta historia? ¿Quién de los dos la quiere contar y cómo es? Porque me parece fabulosa. La verdad es que un caso muy interesante que aconteció en la ciudad de Copiapó, recuperado por Marcelo. Como tú bien señalas, hay dos militares que están haciendo guardia, y uno contempla el son de alarma, diría yo, cuando contempla una fosforescencia. Al igual, todas estas fosforescencias son como universales, por el caso en Valparaíso también, con esta fosforescencia bajo el agua. Y contemplan esta fosforescencia que está pulsante, y ven emerger un objeto que se les viene encima, que tenía unas esferas interiores y así unas pulsaciones increíbles. Decían que tenía una especie de formación como pentagónica, e inclusive lo que tú bien señalas,
que este objeto posteriormente al desaparecer, que inclusive uno de los testigos decía verle ciertas características como una especie de rostro en un minuto determinado al interior de su estructura, que es una cosa muy extraña. Y en medio de esa observación se escucha un balazo, una detonación. Alguien dispara ahí. Y si alguien dispara es porque obviamente parte de la guardia se tiene que haber visto consternada, ¿no? Y como bien señalaba, llega el primer testigo, el que llega completamente histérico, completamente en su psicología muy, muy complicado. Y el que desaparece después de las 4 horas llega caminando como si nada, muy tranquilo, con mucha paz. Inclusive él dice que él sintió una especie como de sensación de paz, de tranquilidad cuando veía todo esto. Y la verdad que sería interesante escudriñar qué puede haber pasado en ese periodo, en ese, como se llama, missing time hoy día, ¿no? En el testimonio, el tipo que tiene la experiencia directa de haber perdido estas 4 horas. La verdad que ese caso creo que tiene estos dos complementos que también son interesantes, el hecho de que se asemejan a los casos chilenos de los ovnis, es decir, objetos que emergen con previa fosforescencia, una especie de voluntad del fenómeno también por parte de, en un minuto, de romper una cierta, diría yo, cierto espacio de control por parte de los seres humanos en esta instancia de la guardia, estos militares. Posteriormente, da la idea que uno de ellos accede a un nivel de realidad mayor que el otro. Me refiero a que uno de ellos es probable que haya accedido a la realidad del fenómeno en sí, haber sido secuestrado probablemente, o haber tenido algo más. No sabemos, que el missing time siempre es un indicador de algo, pero se puede especular, pero hasta no tengamos los datos concisos, pero de que que tiene calidad de encuentro cercano a esta experiencia, sí. No es un simple avistamiento, yo denominaría un encuentro cercano. Exacto, eso es lo más interesante de esto, que dentro de todos estos casos que hemos visto el día de hoy, que hemos reflexionado el día de hoy, que hacen parte del libro OVNIs desde Chile, pues sin duda entra a ser parte precisamente de otra tipología de encuentro y es como nos decía muy bien, pues salida un encuentro cercano, una persona que además tiene pérdida de tiempo y que aparentemente podría haber sido abducido por algunos seres que, según ellos, alcanzaron a ver, alcanzaron a tratar de identificar cuando se apareció este objeto volador no identificado. Bravo, ¿qué decir de este caso? Que sin duda es fascinante en todo este tema relacionado con el fenómeno OVNI. Mira, a mí me llama la atención efectivamente ese tiempo perdido y que al soldado que se perdió lo castigaron porque en el fondo el motivo de la sanción fue que se quedó dormido. Pero el mismo después en el reporte dice, ¿dónde me puede quedar dormido si ahí había una garita y no había nada más? Pues si esto estamos hablando de que Calderilla está en la línea costa frente a Copiapó, eso es en pleno desierto. Entonces, sí, es un caso extraño y me llama la atención también la forma del objeto, que ellos vieron como en la mitad de un balón de fútbol, pero que tenía, y él lo señala textual, así como una especie de pentágonos que cubrían todo y brillaban en su interior. Esto vuelve a señalarnos lo complejo que es estudiar no tan solo la casuística, sino que tratar de hacer un hilo conductor, porque mencionamos un caso que no se veía en el radar. Mencionamos una cuestión triangular gigante que salió de color verde del agua. Después el otro que medía, ¿cuánto? El de Valparaíso, como no sé cuántos metros. Sí. El de Pedro Sarmiento Gamboa, 1580, de color rojo. Ahora esto que parecía varias pelotas, o sea, con un recubrimiento como esas pelotas de cuero de fútbol antiguas. Claro. Es decir, la variedad de la forma
los colores, los tamaños, los movimientos. Qué complejo es estudiar los ovnis. Esa es mi reflexión en realidad, porque no hay patrones comunes como poder decir esto es un origen común o tienen quizá una característica que la hacen más o menos fácil de poder determinar desde una estadística. Es súper complejo. Total. Yo siempre digo que entre más estudiamos este fenómeno, menos entendemos de él. Y por eso siempre digo que pareciera que jugara con nosotros. Y respecto a eso me refiero específicamente a eso. Es tan difícil de entender, se presenta de tantas maneras, pareciera transformarse de tantas maneras, que en últimas las conclusiones que podemos sacar son pocas o casi que ninguna. Claro. ¿Qué dices, Buen Salida? Es verdad, como yo concuerdo con lo que han planteado, porque nos queda como chicos esa descripción, ¿dónde la clasifico? ¿No? Si nunca he escuchado algo semejante, ¿no? Insisto, esa clasificación, esto es como que los tipos no tuvieran el concepto de, como nosotros tenemos la reproducción de nuestra tecnología en términos en serie, la tecnología industrial en serie, los automóviles todos iguales, los aviones todos iguales. Estos no, casi no tienen ese concepto, hacen con su, entre comillas, lo que interpretamos como tecnología alien, hacen los modelos que quieren, a la pinta que quieren, como que jugaran con la materia, de acuerdo quizás a su necesidad, pero jugaran con ella, como que no tuvieran el conflicto que nosotros tenemos cuando hacemos algún tipo de diseño. Y la verdad que es complejo hoy día para mí también hablar de nave. Si bien es cierto, hay un componente, es innegable que hay ovnis que son tecnológicos, hay otras cosas que no parecían tan tecnológicas, que parecían plasmas con inteligencia propia, que tienen como una capacidad de desafiar la gravedad, velocidades y mantenerse estables en la atmósfera, lo cual es muy extraño para un plasma. Da la idea que estamos en presencia de múltiples fenómenos que no podemos ir en una sola dirección para poder explicarlo. Pero y el caso de los OVNIs o fenómenos transmedia, una de las cosas más sorprendentes, que yo creo que el OVNI es el mismo OVNI. Yo no hago mucha diferencia entre uno y otro. Lo único que uno lo ven en el cielo y el otro lo ven maniobrando en el mar, pero que son, creo, la misma expresión que es capaz de, diría yo, de desafiar justamente grandes velocidades en el aire, pero es capaz también de sumergirse en las profundidades de nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos. Sin duda alguna, es muy cierto eso que dices, Rodrigo. Realmente es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que siempre estamos enseñados solo a ver al cielo, nos acostumbramos a eso, pero definitivamente este fenómeno puede interactuar con la naturaleza, puede aparecer y salir, interactuar desde múltiples espacios. Señores, este libro, OVNIs desde Chile, yo sé que todos los que están ahí les gustaron estos casos que hablamos hoy, pero este libro tiene muchísimos más. Miren, yo tengo que confesar que voy aquí tengo mi pincel, la división de mi libro. Tengo que confesar eso, ahí voy, pero créanme que vale muchísimo la pena. Señores, si la gente que nos está viendo está en Colombia, en España, en Ecuador, en otro país que no sea Chile, ¿cómo hacen para obtener este libro? Está en Amazon. Está en Amazon. Exactamente, en Amazon lo pueden encontrar. Y va para todo el mundo. Eso. Pues súper fácil, ya saben, ustedes lo buscan, OVNIs desde Chile, esta es la tercera edición de estos casos, así que lo pueden buscar de manera muy fácil a través de esa plataforma de Amazon y les llega a su casa desde cualquier país donde estén, porque vale muchísimo la pena encontrarse con estos testimonios y el análisis de ellos dos y además de el otro compañero, Marcelo Moya, porque aquí uno describen los casos, luego
hablan su análisis, hacen además comparaciones con otros casos similares y finalmente sacan las conclusiones de cada uno de esos casos. Entonces está muy bien analizado. Es un libro muy completo para entender bastante este fenómeno desde Chile, donde se presenta sin duda desde hace muchísimo tiempo objetos que no se pueden identificar. Bueno, señores, cada uno quisiera que me regalaran una conclusión respecto al tema que tratamos hoy. Quisiera arrancar con Fuensalida, ¿te parece? Muchas gracias, ante todo, Joana, por la invitación, y como conclusión, que hay que estar muy abierto a lo que la data nueva está llegando, data nueva en torno a comparar quizás los casos actuales con los antiguos. Necesitamos todavía tener el máximo de información para poder generar un cuerpo explicativo que sea más o menos congruente con lo que nos dice la realidad. Lo interesante es que este libro y estos casos están dentro del marco de una revolución cultural que se ha producido a raíz de todo lo que viene desde Estados Unidos, que nosotros recalcamos bastante, que hay un cambio de paradigma, y siento que ese cambio de paradigma es bastante saludable para poder socialmente hablar de manera más relajada de los no identificados, sin tanto estigma, y sobre todo, insisto, estas cosas siguieron ocurriendo, ya ocurrieron, van a seguir ocurriendo, y lo ideal es que tengamos acceso al máximo de información para poder intentar entender esta estructura tan compleja que está en la mecánica del fenómeno OVNI. Así es, Rodrigo Fuensalida, que además es director de una organización donde estudian precisamente este fenómeno OVNI desde Chile. Rodrigo, ¿cómo lo encuentran las personas a través de redes sociales para que además tengan acceso a toda la información que usted también está publicando desde allí? Bueno, en Instagram, Rodrigo Fuensalida con ZH, Rodrigo Fuensalida H. Ahí mi canal lo tengo bastante activo. Hemos logrado transmitir algunas investigaciones en directo, inclusive, un par de ocasiones, un avistamiento. Y ahí estamos bastante activos. Estamos a veces invitados a Rodrigo, tenemos tertulias y pueden ubicarme en Rodrigo Fuensalida H. Bueno, ahí se los dejé para que vayan y lo busquen y puedan también interactuar, seguirlo y seguir Exacto. todas sus investigaciones y sus casos. Ahora sí, Rodrigo Bravo, primero la conclusión de este tema y segundo, mil gracias por estar nuevamente aquí en Ventana al Misterio. Mira, la conclusión es que este libro quedó abierto en el sentido que estamos trabajando por hacer una edición ampliada, ya que esto se cerró con los derribos de los globos chinos en cielo norteamericano en febrero del 2023. Yes. Eso nos refleja que desde ese momento han sucedido muchas otras cosas, han habido una serie de otros avisos, publicaciones que tienen que ir incorporándose en esto que nosotros llamamos el cambio de paradigma, que es un salto, como bien dice mi tocayo acá, Rodrigo Fuensalida, dado que cuando hablamos de un paradigma es porque hubo un común acuerdo de que efectivamente con el informe del Pentágono ya las anomalías aéreas no es un tema de creencia o no creencia, es un tema real que hay que discutirlo ya con otra perspectiva, que es una visión un poco más crítica, pero que hay que discutirlo, hay que sentarse a discutir, y así por lo menos ha reflejado el mundo de la academia y la ciencia, donde hay varios integrantes que están haciendo de este trabajo mucho más potente, porque este fenómeno que a veces lo tratamos nosotros de humanizar o encapsular en lo que es el entendimiento humano, parece que está mucho más allá de lo que es la realidad. Es decir, esto es algo que desborda todo tipo de análisis y que por eso hay que partir de un punto. Hay un capítulo acá que algo que alcanzamos a conversar, Joana, que era el problema de la ufología, y hoy día se está tratando de subsanar porque nosotros somos extremadamente críticos con la propia ufología, dado que es un estudio informal y una pseudociencia que siempre no tuvo método. Bueno, es un momento adecuado para que ciertos especialistas, ciertos
gente vinculada al mundo del conocimiento se sienta a conversar y vea una forma o una metodología de trabajo, porque esto es una cuestión que, vuelvo a insistir, ya es real. Ya no estamos imaginando ni especulando, sino que hay un fenómeno real y es momento que lo discutamos en serio. Este quizás sea un pequeño paso como para poder contribuir, porque nosotros analizamos 20 casos chilenos, pero el contexto de análisis que hicimos en general de la ufología global va de la mano en ese sentido, en que ya es momento de sentarnos a conversar, hablar de ovnis, pero hablar de una forma más concreta y más seria. Esa es mi conclusión y espero que disfruten este libro a través de Amazon y como dicen siempre los pequeños eslogans, vienen cositas o se vienen sorpresas. Pues bueno, ya saben, estén ahí atentos, además porque a través también de las redes sociales de Rodrigo Bravo, ustedes pueden estar atentos a las publicaciones, a las nuevas investigaciones y a esas cositas que él dice se vienen. Rodrigo, recordémosle a la gente en las redes sociales. Bueno, en ex Twitter tengo @ecobufón y en Instagram esa que está ahí, eco-bufón, donde es un Instagram dedicado exclusivamente al tema ufológico y a las publicaciones que estamos haciendo. Así que los invito a que me sigan y que interactuemos, porque todas las personas que lean este libro le hemos pedido que nos hagan su crítica literaria para mejorarlo en las futuras ediciones. Así es. Bueno, pues ya saben, tienen todos los que puedan acceder a este libro una misión y es ir donde los escritores, ahí están sus redes, van donde los escritores y le dicen, oiga, sí me gustó, no me gustó, o escriba esto, o escriba de tal caso también. Ellos están prestos también para recibir información porque todos estos fenómenos también se van ampliando con el conocimiento y las experiencias que todos podemos tener alrededor. Señores, un placer haberlos tenido aquí en Ventana al Misterio con estos casos tan maravillosos. De verdad que este libro está muy, muy completo, lleno de casos, de análisis, como les digo, y dan ganas de seguírselo leyendo. Gracias a ustedes por estar aquí en Ventana al Misterio nuevamente. Señores, a ustedes, todos los que están ahí conectados, pues les recomiendo que dejen sus comentarios en las cajitas de abajo, si les gustó, cuál fue el caso que más les impactó, si conocen de otro caso en Chile que nos pueda enriquecer este contenido, pues bienvenido ahí el comentario. Dele dedito arriba. Recuerde además compartir este video con otras personas que ustedes saben les gusta este tipo de fenómenos, entienden y quieren además aprender un poco más, pues compártalo. Y además recuerden que ahora Ventana al Misterio también ustedes la pueden llevar en podcast. ¿Cómo? Muy fácil. Van a Speaker, buscan Ventana al Misterio, lo agregan allí, lo descargan en podcast y ustedes van a su trabajo, a hacer vueltas, en el bus, donde sea, escuchando Ventana al Misterio con estos casos tan maravillosos como el día que trajimos hoy. Así que por hoy no es más, cerramos esta ventana al misterio.